La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 7, leo Marcos capítulo 7, del 1 al 23, dice: Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen muchas otras tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. En nuestro país son muy comunes las tradiciones familiares. Hay toda clase de tradiciones que las familias mexicanas practican cada año y hay muchas, hay una larga lista de tradiciones. Bueno, las tradiciones son costumbres que se transmiten de generación a generación y se convierten en eso, en tradiciones. En la historia de Jesús hoy veremos que trata de tradiciones, pero tradiciones religiosas, que la gente se pasaba con el tiempo y las practicaba. Pero un día Jesús enseñó algo acerca de esas tradiciones y este es el tema que veremos hoy en 3 partes. Número 1, una purificación espiritual. Número 2, el problema del corazón. Y número 3, la limpieza de Jesús. En primer lugar, una purificación espiritual. Cuando leemos con cuidado este relato de Jesús que acabo de leer, y los fariseos y los maestros de la ley, notamos que el tema que domina al comienzo es la preocupación de los fariseos y los maestros de la ley de que la gente estuviera limpia en su vida espiritual ante Dios en el templo. Por eso dice que cuando los fariseos vieron que cuando los discípulos no se lavaron las manos antes de comer, ellos le reclamaron a Jesús que por qué no se habían lavado, porque podían estar sucios ante Dios y también ante las demás personas. Y es que las leyes del Antiguo Testamento decían que si la gente tocaba alguna enfermedad infecciosa o alguna clase de hongos o en las ropas o en casa, o si habían ido al baño o habían comido en el mercado alguna cosa que era impura, todas estas cosas hacían que la persona fuera considerada impura y sucia ante la presencia de Dios. Esto significaba que ya no podían entrar al templo a adorar y no podían adorar entonces a Dios con otras personas. Es verdad que Dios les había dado leyes acerca de la limpieza de las personas que iban al templo a adorar a Dios, pero esto era como un símbolo de la limpieza espiritual verdadera que tenían
que tener ante Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, habían hecho muchas tradiciones para limpiar precisamente la suciedad espiritual de las personas y ordenaban que todos tenían que cumplir un rito o una regla religiosa que consistía, como aquí, en lavarse las manos y también lavar utensilios de cocina. Por eso la pregunta en el versículo 5. ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos de lavarse las manos? Nota que ellos le dicen la tradición de los ancianos. Es decir, estos mandatos de ellos no estaban en las escrituras del Antiguo Testamento, pero las hacían parecer como si fueran demandas de la ley de Dios. Y por eso ellos las cumplían y las hacían cumplir en las demás personas. Ahora, piensa esto, ¿te parece muy extraño todo esto que estamos leyendo en este relato? ¿Te parece que estas cosas hoy ya no son tanto problema? No lo creas. Hoy podemos creer que también creer que hay algo que tenemos que hacer algo para tener alguna clase de purificación espiritual delante de Dios. Por ejemplo, por citar algunas cosas, tal vez muchas personas crean que si ayunan ciertos alimentos en los días previos a la Semana Santa, que por cierto ya está cerca, pues entonces pueden estar más limpios y más purificados para presentarse ante Dios en esos días santos. Pero esto es más una tradición que un mandamiento de Dios. Otro ejemplo. Muchas personas pueden pensar que si oran de rodillas, y más si esto te hace sentir incómodo y con cierto sufrimiento, entonces puedes obtener una clase de purificación espiritual ante la presencia de Dios. Otro ejemplo, si vistes de cierta manera en la reunión de adoración ante Dios, entonces puedes ir más puro espiritualmente y cosas así que nos podemos imaginar. Pero si te fijas bien, todas estas cosas, incluyendo el lavado de manos de la tradición de los fariseos, son como maneras visuales que se pueden notar por ti o por las demás personas que te hacen parecer una persona que está espiritual y moralmente limpia y que entonces puedes estar bien ante la presencia de Dios debido a estas clases de cosas que haces para una purificación espiritual. Bueno, y es que esto también lo tenemos de manera muy natural cuando nos vamos a presentar con alguien muy importante, ya sea para una entrevista de trabajo, porque tenemos una cita especial, pues queremos ir lo mejor, estar limpios, arreglados posible, nos bañamos, nos peinamos, nos vestimos impecablemente, nos lavamos los dientes, cosas así, porque no queremos presentarnos sucios. Bien, esta es la misma idea de la purificación espiritual. En el fondo, todas estas cosas, en el fondo queremos presentarnos limpios ante Dios y estar ante Dios limpios. Y acudimos por eso a estas prácticas, tradiciones, unos de una manera, otros de otra manera, en cualquier iglesia, religión, pero siempre lo intentamos, siempre. ¿Pero qué sucede? Sucede que nunca nos sentimos seguros de estar verdaderamente puros o limpios ante la presencia de Dios. No sé, es posible que lo hayas intentado y tengas este sentimiento en tu corazón. Entonces la pregunta es, en este primer punto, ¿qué podemos hacer para estar limpios ante Dios? Número 2, el problema del corazón. En segundo lugar, vemos que Jesús habló de un problema real, el real problema. Sigue la historia, y cuando los fariseos y los maestros de la ley le hicieron esta pregunta a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Jesús les contestó muy fuerte, muy claro, y Jesús citó las escrituras en el profeta Isaías, en Isaías 29:13, y les dijo:
todo este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús les está diciendo que ellos habían desechado los mandamientos de Dios y se habían aferrado a tradiciones humanas. Entonces, de entrada, Jesús critica las tradiciones humanas, religiosas, pero más adelante, ya cuando estaba con toda la gente, les explicó a ellos y a nosotros el verdadero problema, el real problema de la limpieza espiritual ante Dios. Y pon atención, Jesús explica por qué razón no podemos sentirnos que estamos limpios ante Dios. Y la explicación del Señor Jesús es muy clara. Dice, cualquier cosa que tú hagas externamente, sea que comas algo o no comas algo, o comas con las manos sucias, sea que hagas algo o no hagas algo externamente, cualquier práctica religiosa que hagas o no hagas, esto no toca tu corazón, nunca va a tocar tu corazón. Eso lo dice varias veces, versículo 15, dice, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Y luego versículos 18 y 19, tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo a sus discípulos. No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Jesús nos está diciendo que nuestro problema más grande y que nos hace sentirnos sucios, indignos ante Dios y también a los demás, porque lo sabemos, es por lo que hay dentro de nuestro propio corazón. Cuando Jesús aquí habla o se refiere al corazón, da a entender de manera figurada que el corazón es el centro de toda la vida, el centro de todas las afectos, emociones, voluntad. Y por eso dice que el problema es nuestro corazón, de donde dice Jesús, de ahí, del corazón, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia o orgullo y la necedad. Dice Jesús, todos estos males vienen de adentro o desde adentro y ensucian a las personas. Date cuenta de lo que Jesús dice acerca de los hombres y las mujeres. Lo que Jesús está diciendo es que en nosotros hay algo muy terrible. Esta lista de actos malvados que cometemos nos describe tal y como somos. Y, por cierto, esto es contrario a lo que los pensadores modernos piensan de las personas. Los pensadores modernos piensan que las personas son básicamente buenas y no tan malas, y muchos creen que mucho se deben a la ignorancia de las personas y lo que necesitamos, dicen ellos, es más educación. Y entonces esto significa, dan a entender que podemos salvarnos a nosotros mismos con un poco de conocimiento, con más aprendizaje, educación, y así dicen, vamos a resolver los problemas de nuestra sociedad. Pero estamos leyendo aquí, con estas palabras de Jesús, que la Biblia vemos que tiene otra idea acerca de la humanidad. Es verdad que fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador, pero la Biblia dice que en un punto del camino nos desviamos, nos apartamos del propósito original de Dios y practicamos toda esta lista que Jesús nos da aquí. Por esa razón, una de las evidencias o pruebas de que una persona se convierte en verdad en discípulo de Jesús o en un cristiano es que está de acuerdo con lo que Jesús dice aquí acerca de los seres humanos, de las personas. Y es que estamos tan sucios, estamos tan contaminados por todo lo que sale de nuestro corazón, y es esta lista que Jesús dice, estamos tan completamente perdidos
que a menos que Dios mismo venga y haga algo, es posible limpiarnos, salvarnos. Tú y yo, todos nosotros, necesitamos a un Salvador que nos venga a ayudar de nuestra situación terrible, que tiene su base en lo que hay dentro de nuestro corazón. La pregunta puede ser ahora, ¿qué podemos hacer entonces para hallar la limpieza, la salvación, sentirnos limpios ante Dios? Punto número 3. La limpieza de Jesús. En tercer lugar, vemos en el relato, en esta historia de Marcos capítulo 7, que Jesús nos dice cómo estar y sentirnos limpios ante Dios. Mira, si ya vimos que nunca nos sentiremos limpios y puros guardando las tradiciones ni acciones externas religiosas, bueno, hay un libro, aparte de Isaías, hay otro libro en el Antiguo Testamento llamado el profeta Zacarías, que nos dice más acerca de este tema. En Zacarías capítulo 3, el profeta tuvo una visión y vio que en el centro del templo, eso es la visión que él vio, Zacarías vio que en el centro del templo de Dios estaba el sumo sacerdote en ese tiempo que se llamaba Josué. Debes saber también que cuando un sumo sacerdote se presentaba en el templo de Dios, debía estar impecablemente limpio ante Dios. Su cuerpo, bañado, sus ropas impecables, los pecados de su corazón, todo, él debía estar limpio, porque en el templo, estando él, el sumo sacerdote, haría sacrificios para limpiar también los pecados del pueblo. Pero dice el relato de la visión de Zacarías en Zacarías 3, que cuando Zacarías observó a Josué, al sumo sacerdote, dice el versículo 3, Zacarías 3, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. ¿Cómo es que estaba sucediendo esto? No era posible que el sacerdote, el sumo sacerdote del templo de Dios podía estar sucio delante de la presencia de Dios porque estaba en el templo. ¿Qué significaba entonces la visión de Zacarías? Significaba esto. Significaba que Dios le estaba enseñando a Zacarías al ver esta visión. Y también nos enseña a nosotros que así es como Dios veía al sumo sacerdote Josué. Y así es como Dios nos ve a ti y a mí. Dios lo veía sucio, completamente sucio. Porque dice, estaba vestido con ropas sucias en su presencia. Y es así también como Dios nos ve a todos nosotros, a pesar, y este es el tema con el que comenzamos, a pesar de nuestros esfuerzos de estar puros, de ser buenos, de limpiarte tú mismo con tus prácticas religiosas, con tus tradiciones religiosas, maneras de purificarte. Dios ve tu corazón, lo que hay dentro de ti, y ve que tu corazón está lleno de suciedad. Y la prueba es esa lista que Jesús hizo de las cosas que hay dentro de nosotros. Nadie puede negar que hay estas cosas. Zacarías entonces se dio cuenta entendió que a pesar de todo lo que hagamos, somos indignos ante la presencia de Dios. Pero sigue Zacarías con su visión en Zacarías 3. En el momento cuando Zacarías tal vez estaba desesperando por la visión que estaba viendo, que no era posible que estuviera pasando eso con el sumo sacerdote, también vio que en ese momento, en versículos 4 y 5 de Zacarías 3, un ángel dijo, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Y luego agregó en versículos 8 y 9, escucha Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan todos tus compañeros. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo.
en un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Zacarías 3, 8 y 9. Y esto fue lo que ocurrió mucho tiempo después de que Zacarías vio esta visión. Varios siglos después vino otro Josué. El nombre Josué, por cierto, significa Salvador. Y ese nombre Josué es la misma raíz del nombre Jesús. Jesús también llegó, vino para ser el sumo sacerdote que se presenta ante Dios, pero lo que pasó con Jesús, como lo relatan los evangelios, fue exactamente lo opuesto, lo contrario a lo que pasó con el sumo sacerdote Josué. Porque en sus días finales, Jesús el Señor, en lugar de que Jesús recibiera palabras de ánimo de parte de Dios, Dios no dijo nada y lo abandonó a Jesús en la cruz. En lugar de que Jesús fuera vestido con ropas espléndidas, como pasó con Josué, Jesús fue desvestido, fue desnudado de todas sus vestimentas. Y en lugar de que Jesús fuera tratado bien, como pasó con Josué, fue golpeado, fue abofeteado y fue herido con una corona de espinas y una lanza por todos sus enemigos. ¿Por qué pasó esto con Jesús? El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:21 lo dice, al que no cometió pecado alguno, Jesús, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Pablo dice aquí que Dios vistió a Jesús con tus pecados. Pablo dice que Jesús llevó el castigo por tus pecados que hay dentro de tu corazón, dentro de mi corazón. Y al vestir a Jesús con tus pecados en la cruz, Dios te viste a ti, a cambio, con las ropas espléndidas, con las que ahora Dios te ve perfectamente limpio y te ve perfectamente puro ante su presencia. Y cuando Pablo agrega en ese texto que dice que para que por él, por Jesús, recibiéramos la justicia de Dios, Pablo está diciendo que esto es la aceptación. Dios te acepta, Dios te salva. Y esto se refiere a que por la fe en Jesús ahora estás limpio ante Dios. Te pregunto, ¿estás tratando todavía de estar limpio, de limpiarte por ti mismo, por algunas cosas que tú quieres hacer para Dios? ¿O te sientes culpable todavía de pecados y errores que cometiste en el pasado? Ven a Jesús por la fe. Él murió por ti en la cruz. Todo lo que tú necesitas no es hacer ningún tipo de prácticas o tradiciones religiosas, sino lo que necesitas es a Cristo, el Salvador, que como dice Zacarías, un día, en un solo día, borró el pecado de tu corazón. Gracias a Dios por esta gran salvación. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, quien llevó en la cruz, quien cargó con todos nuestros pecados de nuestro corazón ahí, estando clavado y crucificado en esa cruz. Señor, para estar limpios ante tu presencia, permite que valoremos mucho esta gran salvación, esta gran bendición que Jesús obró en nuestro lugar, a nuestro favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.